Sí. Ahorita en nuestro país eligieron la Corte Suprema de Justicia y pusieron más mujeres que hombres. Dice empoderada, la Corte empoderada, dominada por mujeres, ¿verdad? Nosotros decimos siervas del Señor. Amén. Servidoras de Cristo. Amén. Ayuda idónea. Amén. Sometidas a sus esposos. Amén, hermanas. No se me asusten. Aleluya. Las siervas del Señor entienden que la Biblia dice que Cristo cabeza de la familia. Amén. El hombre cabeza del hogar. Amén. Ni tampoco nosotros los hombres vamos a salir después del culto, ¿verdad? ¿Escuchaste lo que dijo el Señor? Así que te sometes. No. Dice la Biblia que nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuándo se somete a la mujer? Cuando el hombre la trata como vaso frágil. Amén. Claro. ¿Somete a alguien a la fuerza usted? Nadie va a someter a nadie. Lo más seguro es que va a haber una lucha de Kung Fu, ¿verdad? Y taekwondo. Que como el vaso más frágil, ¿verdad, Ru? Gloria al Señor. Espero no ser un hipócrita, ¿verdad? Sí, porque recuerdo una mujer, hermanos, que conocimos, dijo, mi esposo era pastor, ¿verdad? Cuando predicaba en la iglesia, dice, no lo podía creer, hasta yo misma iba al altar. Me quedaba con la boca abierta. Llegando a la casa me pegaba unas arrastradas, unas golpeadas, ¿verdad? Terrible. Que llegué hasta el divorcio de las drogas, ¿verdad? Pero nosotros aquí no somos hipócritas. Somos del Señor. Aleluya. La Biblia dice, disfruta, ¿verdad?, con la mujer de tu juventud. Amén. Confórmate y mantente satisfecho con ella. Aleluya. Hermanos, por si alguien se estaba ahí pensando algo raro, ya el Señor nos dio para los chicles, tiene en nuestro país, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Los niños van a salir con su maestro, se portan bien. Gloria al Señor. Vamos rápidamente al libro de Romanos. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 1. Hasta el versículo 4. Según vamos a ir desarrollando el tema. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 4. Bendito el Altísimo. Su palabra dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no caminamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Padre, una vez más te adoramos. Voy a predicar tu palabra. Dame la iluminación. Dame la interpretación. Prepara los corazones. Que todo lo que estemos en este lugar recibamos esta palabra con sencillez, con humildad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Destruye desde ya todo argumento y todo espíritu que resista tu palabra. Declaramos la victoria. Que esta palabra se cumplirá, penetrará hasta partir el alma. Los coyunturas, los tuétanos, las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Seguimos hablando sobre el poder del Espíritu de Dios en la vida del creyente. O si no lo entiende así, lo que hace el poder del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en la vida del creyente. La semana pasada hablamos que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Iglesia, vuelvo a repetir, si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, ¿qué dice la Biblia? Te ha declarado sin culpa, no hay condenación. Ahora, pero sí especifica, dice, los que no andan, los que no están viviendo conforme a la carne, sino que están caminando y viviendo en el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo da vida. ¿Cómo? Liberando al cristiano, liberando al creyente de la muerte y del pecado. El Espíritu Santo es el agente de Dios. Él es quien nos reprende, amén, y nos redarguye de pecado. Él es quien nos hace comprender de que somos pecadores y nos hace entender que solo Jesucristo puede perdonarnos y salvarnos. El Espíritu Santo dice, convence al mundo de pecado. Entonces el Espíritu da vida liberando al creyente de la muerte y el pecado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la ley, el pecado lleva consigo, ¿qué, hermanos? La muerte. La muerte es resultado del pecado. Amén. Y Cristo nos liberó. El Espíritu da vida también haciendo lo que la ley no podía hacer. Amén. Cuando hablamos del Espíritu de vida o el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu de vida o el Espíritu Santo proceden de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él tomará de mí. O si no lo entiende, Dios es uno, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no trabaja solo. El Padre no trabaja solo. Para el Padre redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte, y para liberarnos de la ley porque no podíamos cumplirla, tuvo que enviar a su Hijo. Amén. Y en el ministerio de Jesús, ¿quién guiaba a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Cómo hacía milagros Jesús? Sanidades y liberaciones. ¿Cómo predicaba la buena nueva? Por medio del Espíritu Santo. La unción, digo, el Espíritu del Señor
el Espíritu de mi Padre, dijo, está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a predicar el año agradable, el año del jubileo. Como los esclavos, ¿en qué año eran liberados los esclavos? ¿O cada cuántos años se celebraba el año del jubileo? Bueno, hermanos, ya saben, ¿verdad? ¿Cada cuántos años se celebraba el año del jubileo? 50. ¿A los cuántos años, según Israel, Dios los esclavos eran libres? ¿A los cuántos años? ¿Al séptimo? ¿Sí? ¿El año del jubileo? Te servirá tantos años y en el año del jubileo lo dejarás ir libre. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cristo es nuestro jubileo. Amén, hermano. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra liberación. Aleluya. ¿Quién crees tú que le dio la fortaleza a Cristo en la cruz? El Espíritu Santo estaba ahí. Amén. Recuerde que el Padre, hasta cuando vio el pecado sobre él, hasta quitó su mirada. El Espíritu Santo. La Biblia comienza en Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, el Espíritu da vida por medio de Cristo. Cristo hizo lo que la ley no podía hacer. La ley nos ha enseñado que el hombre no puede cumplir la ley. No hay nadie aquí que pueda cumplir la ley. Amén, hermanos. El Espíritu de vida también, hermanos, por Cristo condenó o condena el pecado en la carne. Romanos 8:1 nuevamente. Y vamos a mirarlo. Romanos 8:3. Ahí está la respuesta. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién era débil por la carne? El hombre. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso yo siempre he dicho esto. ¿Qué libro tan más tremendo, el libro de Romanos? Aquí Pablo usó una sabiduría, hermano, unos términos. Él sabía, hermano Alfonso, a quién se estaba dirigiendo también. Según a las regiones donde él se estaba dirigiendo, así era también como él se expresaba. Él sabía cómo tenía que hablar. Amén, hermanos. Como que yo viniera aquí a hablarle a ustedes en griego, en arameo. Bueno, en primer lugar no entiendo yo. Es un ejemplo que supiese, ¿no? No podía hablarles a ustedes así. Tengo que hablarles en un término sencillo. Gracias al Señor que también yo soy sencillo, ¿verdad? A veces te he escuchado personas de que
de esos abogados, hermano, o esos congresistas, ¿verdad?, que hablan unos términos, unas palabras, unos términos que uno queda, pero ellos lo dominan tan, ¿no? Pero ellos con periodistas pueden hablar porque los periodistas saben lo que le está diciendo. Ahora, Cristo, el Espíritu Santo, nos da vida porque Cristo condenó al pecado en la carne. Cristo condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? ¿Cristo condenó al pecado en la carne? No, no es que está diciendo que pecando. Amén. Sino en la carne como hombre. Amén. En la carne. Hay muchos que dicen, ¿y cómo no Cristo iba a vencer si era Dios mismo? Él tenía la plenitud de Dios en él, era diferente. Él tenía un poder extra de lo que nosotros no tenemos. No, aquí dice que Cristo como hombre, como carne, venció a la carne en la carne. ¿Cuántos los dejé más confundidos de lo que los tengo? ¿Entendió, hermana? Cristo condenó el pecado en la carne por medio de 3 actos. 1, Cristo señala el pecado y lo condena como malo. Amén. El pecado es malo. El solo hecho de que Él nunca pecó, ¿escuchó? Aquí va a empezar la respuesta. Indica que el pecado es contrario a Dios. ¿Cómo venció Cristo al pecado en la carne? ¿Cómo? Él nunca pecó con la carne. Él era una persona, Él vivió como nosotros. Él sintió. Él se entristecía. Amén. Él lloraba. Él se sintió menospreciado como la carne. Que los mismos de su pueblo, de su tierra, no creían en él. Tengo que irme, ni su propia familia. Él era carnal. Él era humano. Se hizo, dice, semejante a los hombres. Y en la carne se hizo siervo. Él se hizo siervo. Lo que nosotros no queremos ser, ¿verdad? Nosotros queremos ser señores del Señor. Entonces, Cristo rechaza el pecado y al rechazarlo mostró que el pecado era malo, que no debía ser tocado. Hay unos que dicen, no, al pecado no lo quieren llamar pecado, ni que es malo. El pecado es pecado. Cristo lo condenó y dijo que el pecado era malo e indigno. Amén. 2. Cristo en la carne obtuvo la justicia en favor de todos los hombres, en favor de toda la humanidad. Vuelvo a decir, segundo lugar, Cristo obtuvo la justicia en favor de todos los hombres. Por cuanto todos habíamos pecados, estábamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo en la carne venció. Dice la palabra que Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. Él llevó nuestra culpa.
Él obtuvo nuestra justificación. Los hombres estamos condenados. Los hombres no éramos dignos, pero cuando Cristo vino al mundo, vino en la misma carne en que nacen todos los hombres. La misma carne con todos los deseos. Él era humano con todas sus pasiones y con su potencial para el pecado. Sin embargo, Él nunca pecó. Amén. Como hombre, no estoy juzgando a Cristo. Como hombre, hay mujeres que los desearon. Hay mujeres que lo admiraron. Hay mujeres que lo codiciaron como el hombre perfecto para ser el esposo ideal. Amén. Por eso él va con aquella samaritana. Yo me puedo imaginar esta samaritana, ¿no? Que ella huyendo. Pues sí que esta samaritana haber sido una mujer hermosa. Una mujer hermosa, tanto que había tenido, ¿cuántos maridos? 5, ¿verdad? 6 con el que estaba ahora, que no era el esposo. Y esta mujer haber dicho, yo me puedo imaginar, no estoy diciendo que es la Biblia, ¿no? Cuando vio a Cristo, yo estoy solo y este hombre viene aquí a platicar conmigo, ¿no? ¿Con qué intenciones vendrá? ¿Me vio, no? Es normal un hombre y una mujer, ¿verdad? Una plática y a solas. Un judío y un samaritano. Pero él no venía con una mente carnal ni morbosa. Él venía para salvarla a ella y salvar la comunidad donde vivía ella. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos condenados a veces? Porque de repente llega el enemigo con esa semilla y una atracción, una mirada. Amén. ¿Cuántas veces quizás tú dices, qué hombre, qué sabio, qué inteligente esa mujer, qué hermosa esa mujer? Cristo fue admirado, hermano. Mira cómo el diablo ha querido mancharlo a Cristo. Esos de Discovery Channel, esos tipos hablan de que Cristo se casó con María, que fue el hombre de María. Quieren mancharlo para decir que nadie es perfecto, que hasta el mismo Dios pecó. Porque recuerda que Cristo era Dios mismo. ¿Qué quiere decir? Que nadie es limpio, que hasta Dios se enamoró, Dios pecó. No. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermano, ¿cuántas veces el enemigo llega y nos trae condenación y nos hace sentirnos mal? Porque a veces sentimos, quizás que nuestra mirada se nos fue más allá. Y ya sentimos una culpabilidad, llega el enemigo ahí. Vino un deseo que no venía de Dios, que no es agradable a Dios. Y llega el enemigo ahí a condenarnos. Pero Cristo es nuestra justicia. Por eso la palabra que hay que gloriarnos en el Señor. Así es que cuando el adversario, el acusador, el engañador, el mentiroso llega para acusarte, tú puedes justificarte en Cristo Jesús. No podemos justificarnos pecando. No. Tenemos que poner de nuestra parte, proponer nuestro corazón, esforzarnos. Amén, hermanos. Jesús fue tentado en todo. Era humano. Sin embargo,
Él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Nunca. Entonces, si Cristo nunca pecó, se mantuvo puro, se mantuvo santo como hombre, entonces Él obtuvo una perfecta justicia. Amén. Y debido a que su justicia es perfecta e ideal, se constituye entonces el modelo y el patrón para todos nosotros los hombres. Sé santos porque yo soy santo. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo soy de Cristo. Bendito sea el Señor, que por lo menos Pablo no dijo sean como yo, así como yo que soy Cristo. Él dijo imitadores. ¿Vio la palabra imitadores? No auténtico. ¿Qué digo otro? Es imitación. Quiere decir, imitación que es, no es igual a Él, ¿verdad? Parecido, pero no igual a Él. Pero Cristo es nuestro único modelo, nuestro único patrón a seguir, porque solo en Él está la pureza, la justicia y la santidad. Amén, hermanos. Cristo entonces, hermano, está en favor de todos los hombres. Él es quien nos defiende. Por eso dice Juan: tengo buenas noticias, hermanos, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cómo lo describe? Como el justo. Aleluya. A Él sea dada toda la gloria. Su perfecta justicia vence al pecado. Cristo, viviendo una vida de justicia, de pureza y de santidad, venció al pecado y su castigo. Y a la misma vez, por cuanto no pecó, condenó al pecado. ¿Qué le dijo? Te he vencido. El pecado ha vencido a los hombres, vence al hombre, pero con quien no ha podido ni podrá, es con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él condenó al pecado en la carne. Por lo tanto, toda carne halla su perfección e ideal en su justicia. Cuando usamos la palabra, el término carne, cuando decimos que toda carne encuentra su poder, haya su perfección ideal y su justicia, está hablando del hombre. Por tanto, todo hombre haya su perfección ideal en su justicia y perfección. Toda carne, todo hombre encuentra su poder para condenar el pecado en Cristo, en su justicia ideal. Por eso dice la Biblia que al que está sentado en el trono y al Cordero inmolado sea dada la gloria y la honra. ¿Qué dice? Que con su sangre nos redimió para con Dios. Él fue lo que hizo en la carne, morir por nosotros y derramar su sangre. Aleluya. Mira lo que dice Cristo. Él es el único hombre que retó a los hombres, que les dijo en la cara. En Juan 8:46 Él les dijo estas palabras: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Habrá alguien de nosotros aquí que podamos pararnos y decir estas palabras que dijo Cristo? ¿Quién de vosotros me cuestiona? Amén. ¿Quién de vosotros, verdad, amén, tiene ahí algo para acusarme? ¿Quién de ustedes me ha visto alguna vez ahí o me vio ahí
que se me fue el ojo. Se me abrió la boca y hablé a quien no tenía que hablar. Amén. Enamoré a quien no tenía que enamorar. ¿Quién de vosotros, le digo Cristo, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero nosotros, la iglesia, sí le creemos. Amén, hermano. ¿Usted sabe qué es la palabra redarguye? ¿Qué dice, hermano Vitalino? ¿Quién me redarguye? Casi similar, ¿verdad? ¿O quién me reprende? ¿Quién me puede llamar la atención? Es lo mismo. ¿Quién me puede cuestionar? ¿Quién me puede, como dice, enfrentar? ¿Quién me puede desenmascarar? ¿Hay alguien aquí? Hay unos que se están casando y lo que menos quieren que llegue alguien, que llegue en ese momento que diga si hay alguien que sepa aquí algo de estos. Hay unos que dicen, acelera el tiempo, Señor, lo más rápido posible, que no se va a presentar ningún bocón aquí. Amén. Y de repente viene y dice, hermano pastor, ¿y qué fue? ¿Qué va a creer? ¿Qué fue? Allá vimos la hermanita José. ¿Y qué pasó? Sí. Ay, ahí la tenían bien apretadita. ¿Verdad? O el hermanito andaba por allá. Amén. ¿Dónde? Cerca de la Rosita. Y te digo, alguien que me puede decir, ¿dónde me han visto? Alguien, que se levante alguien aquí. Nadie. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Él no conoció pecado. Cuando dice la palabra no conoció pecado, ¿qué quiere decir? Simple y sencillamente que no pecó. Sí. No practicó el pecado. Aleluya. Al que no conoció pecado por nosotros, sí se hizo pecado. El único pecado que hizo Cristo como Dios, escúchame, lo que te voy a decir algo, salió ahorita, inspiración, fue morir por nosotros. Oh, Dios mío. ¿Me escuchaste? El único pecado que cometió Cristo, el pecado que cometió Cristo, el pecado que hizo Cristo fue morir por nosotros. Nuestra culpa fue quien lo manchó como hombre, porque el pecado de nosotros vino sobre él. Y aún así, pero él aceptó el pecado. Amén. Él aceptó el pecado. Pecado. Recuerde, hermano, que como entre Dios y Cristo, como hombre, hermano, el Padre en ese momento lo vio como pecador. Vio la nube, vio el pecado sobre él. Por eso se dice que fue el único momento donde su relación con su padre, él dijo, me has desamparado, me quitaste. Por primera vez él sintió que la mirada del Padre fue quitada sobre él. Amén. Como hombre,
el padre en ese momento, como hombre, lo vio pecador. Lo vio como un pecado, porque el pecado es sobre él. Pero a la misma vez, como lo vio como pecado, lo vio también como el Redentor. Amén. Como el Salvador. Qué tremendo. Amén. Entonces Cristo obtuvo la justicia a favor de nosotros. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote, hermanos? Para que podamos, otro libro que es difícil de entender, hermanos, Hebreos. Cuando habla el sacerdocio del sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién se compadece de nosotros? ¿Quién nos entiende a nosotros? ¿Se acuerda Dios, dijo el salmista, que somos carne? ¿Se acuerda Dios que por causa del pecado de Adán, la naturaleza, el pecado vino a nosotros? Él sabe que somos carne. Y por eso, por su misericordia y por cuanto Él sabe, no, si fuese, hermano, que Dios aplicara su juicio, ya no hubiese matado. Desde una temprana edad de la niña no hubiera matado. Pero como Él es un sumo sacerdote, que Él sí se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo venció Cristo al pecado y a la carne? En la carne, con su carne. Aleluya. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿qué, hermano? Santo, inocente y sin mancha. Mire, ¿cómo era el sumo sacerdote? Este sumo sacerdote, Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Démosle la gloria y la honra a Él. Y digámosle gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo bendito. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Apartado de los hombres. Vuelvo a decir lo mismo. Apartado de la naturaleza pecaminosa del hombre, hermanos. Amén. No es apartado de los hombres que Él no se relacionaba con los hombres. No, al contrario. Él comía con los borrachos y los comelones. Él comía, se reunía, a la casa que él iba era la casa de los ladrones. ¿Recuerda Saqueo? Con ladrones, con borrachos, con comelones, se junta. A casa de pecadores va, dijo. Y él dijo,
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el problema de nosotros los hombres? Que cuando vamos y nos relacionamos con los hombres, en vez de nosotros convencer a los hombres nos convencen a nosotros. En vez de que nos ganemos a alguien para Cristo, más bien unos salen tomándose la modelo. Amén. Aleluya. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Por qué el Padre aceptó a Cristo como la ofrenda expiatoria? ¿Por qué? Porque se guardó puro, santo, inocente y sin mancha. Era la única sangre que calificaba, la sangre ideal. No había en él, no había contaminación, no había mancha alguna. Por eso dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual, Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Una palabra sinónima, si no la entendió bien, el cual no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Hay alguien aquí que califique que nunca ha mentido? Si usted me dice no, ella me está mintiendo. Amén, hermano. ¿Sí? Como dijeron a uno, ¿verdad? Cuando usted se equivocó, cuando pensé, dijo que estaba equivocado, ¿verdad? Y mi último versículo bíblico por hoy, y seguimos la próxima semana en este mismo punto. Y sabéis, en Primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció. Y sabéis que Él vino a este mundo, vamos a decirlo así. Y sabéis que Él se hizo hombre, que aquel verbo del que se hablaba se hizo carne. Él apareció. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Voy a usar otra palabra. Él apareció para perdonar nuestros pecados. Porque el pecado todavía sigue. El pecado está en nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo apareció para perdonar nuestros pecados, para vencer el pecado, para quitar toda condenación, para librarnos del infierno. Amén. Y en Él, y en Cristo,
en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. En Él no hay pecado. Aleluya. Aleluya. ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿O qué sería de nosotros si Él no hubiese aparecido? Fue Él quien aceptó venir. Fue Él que le dijo al Padre: yo voy a ir y voy a morir. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que le iba a acontecer. Pero Él sabía que en la tierra, en este mundo, no había otro igual a Él. Él sabía que todos habían pecado, que estábamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Él sabía que Él era el único ideal, perfecto, santo, inocente, sin mancha, que podía redimirnos con su sangre. Por eso en Apocalipsis encontramos en los primeros capítulos, dice: y al Cordero inmolado, que con su sangre nos redimió para con Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. A Él sea dada toda la gloria, toda la honra, toda alabanza, todo, aleluya, todo le pertenece a Él. Por eso estamos aquí, para adorarlo y para proclamar que Cristo es el Rey de gloria, el Cristo victorioso. Por eso dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hoy puedes ser justificado. No importa tu pecado o tu culpa. Pero recuerda esto, te voy a decir algo: el que encubre su pecado no prosperará. Esto de Cristo se cumple en los que se apartan del pecado. No crea que Cristo, porque ya murió y nos justificó y con la carne venció a la carne, yo puedo seguir pecando. No se cumplen estos, porque Cristo condenó al pecado. Y ningún pecador, sin apartarse del pecado, va a ser redimido por Dios. Hoy, esta tarde, este es el momento. ¿Cuántas personas saben de que necesitan reconciliar su vida con el Señor o aceptar, o saben que su relación con Dios no era correcta, mas sin embargo no quieren aceptar? Me han herido, estoy destruida, hermana, estoy destruido, hermano, no me siento bien. Ay, me han maltratado. No igual a Cristo, no igual a Él, inocente y sin mancha, sin culpa. Esta tarde la oportunidad. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, si en este momento tú sabes que necesitas reconciliarte con el Señor, este es el momento. Y por lo menos, si quieres tomar un momento y darle gracias a Dios: Cristo, muy agradecido estoy por lo que hiciste por mí. Mira, te digo una cosa: si fuéramos conscientes, esto fuera para que lloráramos, para que nos quebrantáramos delante de Dios, para que derramáramos lágrimas en el altar y le diéramos: gracias, Cristo.
Hoy lo he podido entender, no lo comprendía. Lo que tú hiciste por mí. Y todavía no me has condenado. Y todavía me sigues amando. Todavía tu ira no se ha desatado sobre mí. Si tú sabes que necesitas reconciliar tu vida con el Señor, ven. Este es el momento. Es para quebrantarnos delante de Cristo, delante de Él. Padre, dile ahí donde estás, si me estás escuchando. Donde quiera que me estás escuchando y quieras recibir hoy el perdón y ser redimido de la maldición del pecado y liberado del pecado, dile: Padre Santo, yo te doy gracias por Jesucristo y sé que Jesús es el Señor. Hoy declaro con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Él es mi Salvador y que solo en Él está la vida eterna. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que no hay nadie más. Mi amado Jesús, hoy te invito a que entres en mi corazón. Entra en mi vida. Hoy te invito a que entres en mi corazón. Que me laves. Que me limpies. De todo pecado. Lávame y límpiame de toda maldad. Hoy reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Líbrame del infierno. Líbrame del pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy recibo tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y séllame con tu Santo Espíritu para salvación, para vida eterna. Porque hoy renuncio a todos los deseos, las pasiones y la vanagloria de este mundo. Y te pido que me des el temor. El temor. Que me des el poder para renunciar y para vencer al pecado y para vivir una vida victoriosa en santidad y en justicia. Espíritu Santo, guárdame en este mundo, una generación adúltera, perversa, depravada y pecadora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por amarme. Gracias porque he sido justificado, he sido justificada por la sangre del Cordero. Tengo derecho. Por esa sangre soy salvo, soy salva. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Gracias, Señor. Vamos a cantar ese coro. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Llénalo, Señor, más de ti. Más de tu Santo Espíritu. Aleluya. Unción de Dios sobre él. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Llena a mis hermanos con tu poder, para que ellos se mantengan puros y santos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Eterno. Dale más de ti, Padre Santo, para que ellos puedan ser guardados. Que tu Santo Espíritu les ayude en sus debilidades. Que tu Santo Espíritu, Señor, los mantenga y los preserve en santidad irreprensibles. Espíritu y alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Llénalos de ti, Padre Santo. En tus brazos. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial y puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo, vida eterna regalaste al morir. con tu sangre tengo Entrada hacia el trono celestial y puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. te adoramos. Gracias.
Gracias, mi Señor Jesús. Oh, recibe la gloria. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te damos gracias. Te adoramos. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Dios altísimo. Gracias. Hoy te damos toda la gloria y toda adoración. Y declaramos que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Vuelvo a decirte, hermano, Cristo condenó al pecado, condena al pecado. Pero Cristo venció al pecado y es tu justificación. Así que recuerda que eres carne y que como carne somos débiles. Pero recuerda que tenemos un Cristo de poder, poderoso. Que Él es nuestro abogado. Que Él nos redimió con su sangre, nos hizo aceptos para con Dios. Que el Dios Altísimo te bendiga. Que Él haga resplandecer en esta semana su rostro sobre ti. Que nunca se aparte tu misericordia de ti. Que Él te preserve en victoria y te llene de vida. Jehová te dé el deseo de tu corazón y te dé vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.